Amén. Dios me los bendiga en esta mañana. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios en este día. Amén. Podríamos haber estado en cualquier otro lado, pero estamos en la casa de Dios. Amén. Y ese es un privilegio, especialmente cuando muchas de las veces hemos visto cómo se nos ha quitado el privilegio de poder estar en la casa de Dios, de hacer las cosas que nosotros realmente queremos hacer. Amén. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y cuando la tengan, la voy a pedir si se puede poner de pie para leer la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Éxodo 25. Está en el principio de la Biblia, el segundo libro. Así es que si no lo encuentra, no se preocupe. Póngase algo ahí en el teléfono. O si no, solamente lo vamos a leer ahí. Amén. Éxodo 25, 1. Éxodo 25, 1. Amen. You ready? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Amén. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diese de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Miren nomás lo que es el versículo 8, dice: y harán un santuario para mí. En otras palabras, tenía un propósito el dar. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Diga conmigo: crea un espacio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí en este día para escuchar tu palabra, Señor, listos, preparados para recibir de ti. Te pido, Espíritu de Dios, que tú hables, Señor, en esta mañana, hables a través de mí, me uses, para que seamos edificados, Padre Santo, por medio de tu palabra en esta mañana, Jehová. Que no salgamos de aquí de la misma manera que entramos, sino que salgamos con algo que tú nos darás, Padre. Una palabra especial que nosotros necesitamos para cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomarse asiento en este día. Y harán un santuario para mí. Esto es importante que nosotros empecemos a reconocer que cada vez que nosotros empezamos a ver que Dios le pide al pueblo que dé algo, es porque Dios quiere hacer algo en medio de ellos. Dios no nomás te pide porque Dios necesita de tu ofrenda, sino que tu ofrenda abre camino para que Dios haga algo especial en nuestras vidas. Y me gusta leer cuando empiezo a leer en el Antiguo Testamento, nomás cuando empiezo en Levítico como que me da sueño, que hay muchas reglas y muchas cosas de las leyes, y que esta ofrenda es para este, y que esta ofrenda es para el otro, hay esto y lo otro, bla, bla. Pero empezamos a ver nosotros la importancia de todo lo que Dios estableció. Y cuando nosotros empezamos a ver lo que estaba sucediendo en este tiempo, cuando nosotros empezamos a poder entender que el pueblo había pedido salir de la esclavitud, porque como nosotros podemos recordar, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Ellos estaban bajo la esclavitud por más de 400 años, 430 o 440 años, para estar más cercas. Cuando ellos entraron en Egipto, luego después empezaron a servir y los egipcios tomaron ventaja de los israelitas o de los hebreos en este tiempo y empezaron a esclavizarlos.
Es más, de tal manera que empezaron a ver, esto se está multiplicando tanto, que si no hacemos algo, un día se pueden levantar y tomar control. Y nos empezaron a esclavizar. Y luego llega el pueblo, le pide a Dios que le ayude. Dios manda a Moisés. Y cuando Dios manda a Moisés, les dice, ¿qué les voy a decir? Dile a Faraón que tú necesitas que pueda dejar ir al pueblo para que vaya al desierto y me adore. En otras palabras, la razón por la cual tienen que salir es para que ustedes puedan adorarme libremente, para que puedan entregarse completamente a mí. Y ustedes conocen la historia, que no quiso, llevaron las 10 plagas y empezaron a suceder varias cosas. Y ahora nos encontramos después de que han salido de la esclavitud en el desierto. Ahora nos encontramos en un lugar donde le pidieron a Dios que los ayudara, pero al mismo Dios que le pidieron que los ayudara, no lo conocían. Porque aún en el desierto, ellos quisieron crear una imagen del Dios que los sacó de Egipto y hicieron un becerro de oro. El becerro de oro simplemente representaba a un Dios pagano que ellos conocían en Egipto. Imagínese usted servir a un Dios que no conoce. Imagínese usted estar pidiéndole libertad o sanidad o paz o que sane su corazón a un Dios que usted no conoce. Y empezó a hablar Dios a través de Moisés y le empezó a decir, necesito que empiecen a hacer un lugar donde yo pueda habitar. Era el pueblo escogido de Dios. Era el pueblo que tenía la promesa de Dios en sus vidas. Mas aún así no conocían a Dios y Dios no podía habitar en medio de ellos. Empezamos a nosotros poder ver que cuando sale el pueblo y empieza, y me estoy yendo un poquito nomás de escribir la historia porque se las quiero recordar nomás, por si no se acuerdan. Cuando estaban en el desierto, había en el monte Sinaí, o en el monte Oreb, llegaron y dijeron, ¿se acuerdan? ¿Sí saben la historia, verdad? De Moisés cuando va y sube a la montaña y agarra los 10 mandamientos. Llega y el pueblo está viendo la montaña. El pueblo está viendo al monte y la presencia de Dios descender sobre ese monte en vivo. Describe la palabra de Dios que estaba temblando, estaba el fuego de Dios ardiendo en el monte, estaba relampagueando tanto que la gente no se quería ni acercar porque cuando se acercaban tenían miedo a morir. Ahora imagínese usted estar en el campamento, voltear a un lado y ver el fuego del Señor ardiendo en ese monte. ¿Cómo no ha de creer si está viendo el poder de Dios, el fuego de Dios manifestado a sus propios ojos, a su propia vista? Y muchas de las veces Dios tiene que empezar a hacer ese tipo de cosas para que nosotros como seres humanos podamos empezar a creer y poder ver. Pero todo esto, mi amado hermano, era algo simbólico que ahora es real dentro de nosotros. Y ahorita me voy a meter en eso un poco. Porque todo lo que estaba sucediendo en ese monte, todo lo que había pasado que iban saliendo de la esclavitud, era lo que Jesucristo vino a hacer y cambiar el pacto, porque servimos a un Dios de pactos, del antiguo pacto a un nuevo pacto.
De tal manera que ese fuego, que ese poder, esa voz que ellos escuchaban, esa instrucción que Moisés estaba recibiendo, ahora por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo lo podemos tener en vivo en este día, y por eso ese fuego nos empieza a consumir para servir a Dios, para predicar a Dios, para enseñarle a otra gente de quién es Dios. El pueblo estaba esperando que bajara Moisés para que les diera la instrucción que él recibió. Pero todo lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, en otras palabras, antes de que llegara Jesucristo, ahora está pasando en nuestras vidas diariamente, de tal manera que no necesitamos a alguien más para que Dios nos enseñe a nosotros. La palabra es que el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, nos revelará, nos enseñará todas las cosas. Y de igual manera que nosotros empezamos a ver cómo el pueblo de Dios empezó a ofrecer ofrendas, empezaron a dar cosas para poder construir el tabernáculo o el lugar, la carpa, el lugar donde iba a operar Dios o donde iba a descender Dios para consumir el sacrificio. Así nosotros debemos de empezar a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio, como una ofrenda, para que Dios pueda llegar y habitar dentro de nosotros. El problema es que muchas de las veces queremos recibir algo de un Dios que no conocemos. Y nomás clamamos que nos ayude, pero no hay ninguna relación, ninguna plática, ninguna comunicación íntima, y no conocemos a nuestro Dios ni lo que Él dice. ¿Y cómo nosotros podemos seguir a un Dios que no conocemos, que nunca hemos visto, que no es real en nuestra propia vida, que no ha cambiado algo? Porque el pueblo de Israel puede ver el fuego de Dios en el monte y cómo Dios está hablando y usando a Moisés. Pero ¿de qué le sirve al pueblo que alguien más reciba instrucción si ellos mismos no pueden servir a Dios? Dios no puede consumir o habitar en un templo donde no hay sacrificio. Y lo que antes el tabernáculo representaba, dice la palabra de Dios en el nuevo pacto, dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo Dios puede habitar en medio o dentro de mí si no hay lugar y no he creado un espacio para que Dios habite en mi vida? Donde la única razón por la cual yo quiero venir a Dios es cuando necesito algo de Dios. Y aun cuando yo necesito algo de Dios, tengo que poder ofrecer algo para que Dios pueda descender. Muchas de las veces tengo que ceder a mi orgullo y ofrecerme y decir, ¿sabes qué? No pude. Y ofrecer mi orgullo, decir, Señor, esto ya es tuyo. Yo ya no puedo con esto. Yo me rindo. Yo sé que yo no puedo y mis fuerzas están limitadas. Así es que yo vengo ante ti y te ofrezco esto. Me humillo ante ti. Necesito que tú me ayudes.
Porque en el lugar donde Dios empieza a operar y empieza a habitar, debe de ser un lugar santo, un lugar puro. En el pueblo, Marta, hicieron un campamento. En el o en la parte de afuera podían entrar las personas, los sacerdotes. Luego subían y ofrecían sacrificio, traían el sacrificio y en el altar lo preparaban. Luego se metían, a dar cuenta, a la iglesia adentro, en un lugar donde se llamaba el lugar santo. Detrás de ese lugar santo, ahí es donde se ofrecían las ofrendas y las cosas, pero detrás de ese lugar santo había un velo que cuando entrabas ahí, no sé si han escuchado esto, había el arca del pacto. Ahí es donde descendía la presencia de Dios y ahí es donde ofrecían el sacrificio. Ahí es donde descendía Dios. Y de tal manera que cuando entraba el sacerdote al tabernáculo, le amarraban unas campanitas en los pies, porque primero tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, para que la sangre cubriera el pecado del sacerdote y ahora pudiera entrar al lugar santísimo o ante la presencia de Dios sin morir. Porque si no ofrecía y no oían las campanitas, clink, 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 piso, y le jalaban para afuera. Así es que el sacrificio era tan importante. Y el lugar en donde ellos podían entrar, solamente el sacerdote, y al lugar santísimo, que era la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote podría entrar, pero si no podía entrar, sino antes tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y luego por el pueblo. Ok, todas estas cosas que estaban haciendo los sacerdotes, dice la palabra de Dios, que Jesucristo cuando vino, hizo todo esto y ahora Él es nuestro sumo sacerdote que está sentado a la mano derecha del Padre, ofreciéndose a Él mismo en esa cruz como sacrificio. Y ahora yo puedo entrar en la presencia de Dios sin temor de morir, porque ahora por el sacrificio de Jesucristo, yo puedo entrar y soy considerado inocente y limpio, o como dice la palabra de Dios, justo. Y ahora Dios puede estar en el mismo lugar, o yo puedo estar en el mismo lugar con Dios y tener una relación con Dios, porque el sacrificio de Jesucristo me lo está permitiendo. Dice la Biblia que ese sacrificio es perpetuo. En otras palabras, no tiene fin. Y todo lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, todas estas cosas simbólicas, ahora se hicieron reales cuando Jesucristo cumplió todas estas ordenanzas o reglas para que nosotros no tuviéramos que hacer nada. Por eso dice que todo aquel que en Él cree, lo único que yo tengo que hacer es creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque la misma palabra, de igual manera como la instrucción que estaba recibiendo Moisés, lo empezó a limpiar, lo empezó a purificar de tal manera que se cubría la cabeza porque le brillaba el cuerpo de estar en la presencia de Dios. La misma palabra de Dios empieza a limpiar mi vida de tal manera que empiezo a cambiar de adentro hacia afuera. Y ya no soy el mismo que era antes, no porque yo decidí ser bueno, sino porque Jesucristo ahora está en mí y su palabra me está limpiando de toda inmundicia o toda suciedad que estaba dentro de mí. Y lo que le estoy tratando de decir con esto es que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, en donde Dios habita,
La palabra de Dios me debe de estar limpiando. Y ahora Dios entra en un lugar donde ha sido santificado, purificado, donde ahora es limpio y ahora yo puedo tener una relación con Jesucristo. Mucha gente no entiende esto espiritual porque no lo puede ver con sus propios ojos. Pero si tú no piensas que el mundo espiritual o lo invisible afecta lo que tú puedes ver con tus ojos, entonces tendríamos que tratar de explicar cosas como el amor. Tendríamos que empezar a explicar emociones o sentimientos como la ira, el enojo, los celos, la frustración. ¿Cómo puedes tú no explicarme eso sin tener tú que poder ver que empieza a afectar lo natural? ¿Ya qué le pasó? ¿Anda enojado o qué? No, no está enojado. Pero tu semblante lo empieza a demostrar por algo invisible que está afectando tu vida. Y empezamos nosotros a poder ver cómo Dios empieza a cambiar. Dice la palabra de Dios que el antiguo pacto tuvo que ser abolido, tuvo que terminar para que este nuevo pacto comenzara. Para que usted y yo pudiéramos estar en este lugar recibiendo la palabra de Dios. Por eso yo puedo estar platicando algo o enseñando algo o predicando algo y usted sintiendo algo dentro de usted que está trabajando, porque no soy yo, sino es el Espíritu de Dios que empieza a limpiar y empieza a trabajar en su vida, porque usted y yo ahora somos el templo del Espíritu Santo y Dios puede empezar a platicar con usted y conmigo por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz. Y dije todo esto para empezar lo que voy a decir apenas. Por si no sabían la historia, por eso me la inventé. La gente, aún en ese tiempo, estaba tan impuesta que Dios hiciera las cosas por ellos, pero Dios solamente tuvo que hacer que ellos fueran libres o tuvo que obrar por ellos cuando ellos estaban bajo la esclavitud. En otras palabras, ellos no tenían la fuerza para salir de Egipto y Dios tuvo que obrar de una manera sobrenatural para que ellos pudieran ser libres. ¿No han visto ese meme que dice que está así el faraón? Le está diciendo al mundo ahorita, me dice, mira, no aguanta nada, con una plaga ya se me están rajando, porque vino el coronavirus. Bueno, eso después, no se rían, pues, no está tan chistoso. Y empezamos a ver cómo Dios te libra. Pero cuando Dios te libra, Dios hizo algo por ti y ahora está trabajando de una manera diferente, que ya no solamente quiere hacer algo por ti, sino quiere hacer algo por medio de ti. Ahora Dios no es que la batalla no sea de Dios, sino antes Dios lo hizo porque tú no podías. Y podemos entender versículos que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando habla el apóstol Pablo, porque ahora Dios está trabajando de una manera que es como dice 1 Corintios, que empieza a decir que ahora yo soy colaborador, soy trabajador juntamente con Cristo, soy embajador de Dios. Todas estas palabras están en la Biblia. Llega y dice, soy embajador de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como si Dios trabajara por medio de nosotros para que el mundo sea reconciliado una vez más a Él. Y nos encargó el ministerio de reconciliación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios empieza a trabajar a través de mí. Yo no puedo solamente esperar que Dios haga las cosas por mí, sino que ahora Dios nos posicionó y Dios te dice, la batalla es mía, pero por medio de ti
es como yo la voy a conquistar y como yo la voy a ganar. Cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada. Solamente pudieron ver cómo Dios los libraba de Faraón. Pero en el momento que cruzaron el Mar Rojo, que llegaron y Dios los bautiza en el Mar Rojo y salen al otro lado, la guerra que ellos enfrentaron en Egipto no era la misma que iban a enfrentar contra los amalecitas, que eran otras personas. Sino que ahora tendrían que pelear y tendría que subir Moisés al monte, y cuando levantaban sus manos, él empezaba a adorar a Dios, el pueblo empezaba a ganar. Y no es como si los ángeles estaban ahí abajo nomás invisibles derrotando a todo, sino que estaba Josué con el pueblo luchando, y cuando Moisés se le cansaban los brazos y empezaba a bajarlos, el pueblo empezaba a perder. Y subía los brazos y ganaban, bajaban los brazos. Imagínense así. No se crean, les decía Moisés, ahí les va. La batalla sigue siendo de Dios, pero ahora Dios te empieza a usar. Y quiero que se recuerde estas historias. Que llegan y dicen que le pusieron 2 piedras y se sentó y lo tenían de los brazos levantados y puso a alguien de cada lado para levantarle los brazos, porque mientras él tenía los brazos extendidos, el pueblo ganaba. La clave aquí era que Moisés no podía hacerlo solo. La clave aquí es que necesitaba a Hur y a Aarón que le levantaran las manos para poder ganar. El problema con el pueblo de Dios muchas de las veces es que no saben a quién fueron llamados para que le levanten las manos. No pueden ir y empezar a levantar las manos a cualquier persona y decir vamos a ganar, sino que Dios había predestinado y anunciado que Moisés era el profeta, el líder que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, y no podrían solamente levantarle las manos a cualquier persona, sino que necesitaban poder entender para quién fueron llamados a ayudar. No pueden levantar las manos de cualquier persona y esperar ganar. Tienes que poder discernir y entender a quién fuiste asignado para ayudar. ¿Cuál es tu ministerio? ¿A quién tú fuiste diseñado para que Él, tal vez tu propósito es que el propósito de Él se cumpla? Pero muchas de las veces todos queremos ser el superhéroe y queremos que Dios me use a mí de la manera que yo quiero que Él me use, y no estoy dispuesto a levantar las manos de alguien más porque yo quiero ser el que recibe el crédito. Muchas de las veces Dios tiene que ponernos en un lugar donde tenemos que aprender a servir primero, antes de que nos pueda dar algo para nosotros mismos. Tenemos que empezar nosotros a poder ver cómo Josué estuvo dispuesto a servir hasta que le tocó el tiempo de que él tomara el liderazgo. Tenemos que estar dispuestos a ver cómo Moisés requirió de ciertas personas para que le ayudaran, para que el pueblo no perdiera la batalla.
Y mientras que Moisés estaba en el monte, Josué peleaba en el valle. Y cada persona tenía que hacer su parte. Cada persona tenía que hacer su parte. Tú fuiste llamado para ayudar a alguien más. Tal vez no eres Moisés. Tal vez eres Aarón. O tal vez eres Moisés. Yo no sé. Gente frustrada porque están sirviendo, están ayudando a levantar las manos de alguien y dicen, ¿por qué no estamos ganando la batalla? El problema no es que no estés levantando las manos de alguien o ayudándole a alguien. El problema es que no es Moisés. Y puedes ayudar a cualquier persona, pero si no estás ayudando a la persona que Dios te llamó que tú ayudaras, la batalla no va a poder ser ganada. Piensa en eso está profundo, eso está suave. Ellos no pudieron levantar las manos de nadie más. Muchas de las veces la gente se frustra. Y Dios está trabajando de una manera sobrenatural, mi amado hermano. De tal manera que tú empiezas a poder discernir y ver. Y Dios te empieza a revelar cómo, quién, dónde, cuándo. Y las cosas que tú necesitas hacer. Tal vez en este tiempo tú necesitas ayudar a esta persona. Porque Dios te está llamando a empujarlo o a empujarla a su destino. Pero tal vez en otro tiempo tendrás que ayudar a alguien más. Y Dios está trabajando de una manera sobrenatural en las personas que rompe el molde de lo que el mundo esperaba. Cuando Jesucristo vino, llegó y les dice a sus discípulos, les dice, me es necesario que yo vaya al Padre. Porque cuando vaya al Padre voy a romper el molde de lo que ustedes han creído. Y las personas no querían que Jesucristo muriera porque sentían una seguridad cuando Jesucristo estaba ahí. Y les dice, me es necesario que me vaya porque si me voy entonces podrá venir el Consolador siendo el Espíritu Santo de Dios. Y dice, no los voy a dejar huérfanos, sino si me voy, ahora podré estar dentro de ustedes y no solamente con ustedes. Porque no se trata de este cuerpo que ustedes pueden ver, sino se trata de algo que ahorita no pueden entender, sino que es espiritual. Y el mismo espíritu que yo tengo, ese mismo espíritu lo podrá tener usted. Y todos podremos estar en comunicación si solamente hago lo que tengo que hacer. Pero primero tengo que morir. Y tengo que ofrecer sacrificio para poder abrir un espacio, un campo, donde ustedes pueden entrar. Y dice que Jesucristo entró al templo no diseñado por manos de hombres, sino el templo de adeveras, porque Moisés solamente lo diseñó de acuerdo al molde que se le fue mostrado. En otras palabras, tuvo que ver la cosa de adeveras para regresar aquí y empezar a construirla en la tierra. Pero Jesucristo entró al templo una vez por todas como sumo sacerdote y se sentó y dijo, yo soy el perfecto sacrificio y mi sangre es continua y no hay nada que el pueblo pueda hacer
que pueda borrar el sacrificio que yo ya hice. Y el plan de Dios nunca cambió. El plan de Dios desde que creó a Adán y a Eva, siendo el mismo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego después leemos en Efesios, en Colosenses, empezamos nosotros poder ver que ahora nosotros fuimos hechos o predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Dios, de su Hijo. En otras palabras, cuando Dios nos creó en el principio, que creó a Adán y a Eva, lo creó para que fueran una imagen de Jesucristo aquí en la tierra. Y cuando pecaron, esa imagen ya no estaba ahí y tuvo que venir Jesucristo mismo para poder restablecer la imagen del Dios invisible aquí en esta tierra, para que ahora nosotros pudiéramos recuperar lo que Adán y Eva habían perdido. Y ahora Jesucristo no solamente trabaja por nosotros, sino ahora trabaja por medio de nosotros. Porque ahora yo soy la imagen del Hijo de Dios, con el Espíritu de Dios dentro de mí. Y cuando yo me ofrezco a Dios como un sacrificio vivo, mi mente empieza a ser transformada por medio del entendimiento que estoy adquiriendo de quién soy yo y quién es Dios, y empiezo a impactar las vidas porque Jesucristo está trabajando por medio de mí para poder ayudar a los demás. Y empiezo yo a entender la importancia de ofrecer mi vida, de ofrecer sacrificio, de empezar a vivir una vida con propósito. Acuérdense, siempre les he preguntado esto a las personas: ¿cuál es tu propósito en la vida? Y se oye feo, o nomás estás tomando el aire, les digo. Vienes de vacaciones. ¿Cuál es tu propósito aquí en la vida? Y es una pregunta profunda que tenemos que analizar nuestras vidas. ¿Para qué fui yo enviado a este mundo? ¿Cuál es la razón de la cual yo nací? Por la cual yo nací. Y empiezo a descubrir mi identidad y mi propósito cuando el Espíritu de Dios me lo empieza a revelar y empiezo a comprender por qué era necesario que yo estuviera aquí en este tiempo, en este mundo, en esta ciudad, y cómo yo puedo empezar a ayudar o impactar las vidas de los demás cuando Jesucristo está en mí. Y ahorita en este tiempo, la gente necesita que cada uno de nosotros abramos ese espacio en nuestras vidas para que Jesucristo pueda entrar en él. Porque la gente necesita de Dios. Y la única manera que la gente va a recibir a Jesucristo es si usted les predica, si usted les enseña. ¿Cómo van a conocer a Jesús si nadie les enseña? ¿Cómo van a creer en Dios si nadie les predica? Tenemos que empezar nosotros a sacar lo que traemos dentro para que alguien más sea beneficiado. El plan de Dios no ha cambiado. Dios lo quiere usar a usted. Dios lo quiere usar a usted. Es tiempo de abrirle campo a Dios para que pueda trabajar con nosotros, por medio de nosotros. Póngase de pie en este día. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, los que me están viendo Facebook, YouTube, este es el momento de hacerlo. Si alguien aquí no ha aceptado a Jesucristo, también es el momento de hacerlo.
Nadie nos garantiza el día de mañana. Nadie nos garantiza el día de mañana. Si tú sabes que necesitas a Dios en este día, si tú sabes que Dios te está llamando, quiero que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Van a orar por usted. Todos cierren sus ojos, por favor. Padre, te doy gracias en este día. Padre Celestial, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana, Padre Santo. Pido que tu Espíritu Santo sea el que nos llene en esta mañana, Jehová. Te necesitamos a ti, papito lindo, Señor, para poder seguir adelante. Si hay alguien que no ha abierto su corazón, Padre Santo, y en esta mañana lo está haciendo, te pido que entres en sus vidas en este día. Si tú no sabes qué decir, repite esto conmigo. Señor Jesús, yo abro mi corazón en este día. Te recibo como mi Señor y Salvador en esta mañana. Reconozco que he sido un pecador que ha estado separado de ti. Pero en esta mañana yo te ofrezco mi corazón. Y te pido, Jesús, que tú entres en él. Y que de este día en adelante yo voy a vivir para ti. Cámbiame, límpiame. Yo quiero ser más como tú. Si tú eres real, yo quiero sentirte en este día. Yo quiero que tú empieces a cambiar mi corazón. Yo quiero que empieces a transformar mi mentalidad, Señor. Yo no puedo vivir esta vida sin ti, Padre Santo. Me entrego completamente a ti. Padre, también te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú estás usando para que tu palabra sea predicada a través de todo el mundo, Jehová. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú renuevas sus fuerzas día con día, Jehová, para que ellos puedan impactar al mundo de una manera sobrenatural. Te pido, Padre Santo, que cada uno de nosotros que estamos aquí, que tú nos has llamado, Señor, a marcar una diferencia. Llénanos, llénanos más y más de tu Espíritu, Señor, para poder seguir tu instrucción, Padre. Para poder ser más como tú, mi Jesús. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.